Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta actividad de RALS, a este conversatorio. Antes que nada, bueno, vamos a presentar. Nosotros pertenecemos a una ONG, RALS, Red de Asistencia Legal y Social de Buenos Aires, Argentina. Es una asociación civil sin fines de lucro que se creó alrededor del año 2001-2002 y desde ese entonces está orientada a la defensa, la promoción y la protección de los derechos de las personas con discapacidad a través de distintas actividades, ya sea la actividad propiamente litigiosa de defensa de derechos o jornadas de capacitación, de difusión o actividades como estas, eventos así conversatorios con personas, familias de personas con discapacidad, para entre todos lograr o buscar distintas estrategias de inclusión, que ese es el objetivo final que busca RALS, ¿no? La inclusión de todos en la sociedad. Antes de avanzar, queríamos agradecer a todos los que ayudaron a RALS en organizar este evento. Bueno, primero a ustedes por estar acá, a dispensar unas horas de su descanso, de su rutina para compartir con nosotros, a este establecimiento, a la panadería, por haber brindado el espacio libremente y poner todo a disposición de nosotros en todo tiempo, al restaurante La Huella, Martín Pitaluga, por difundir y conectar a nuestra asociación con la comunidad de José Ignacio, la librería Rizoma, la Fundación Jazmín, que es una fundación de aquí, que trabaja en la inclusión de niños en el espacio público, la investigación, creación y desarrollo de espacios lúdicos dentro del espacio público. Y por otro lado, también agradecer mucho al Consulado Argentino en Maldonado por la difusión que tuvo en nuestro evento, y a la Intendencia de Maldonado, a través de la Dirección de Políticas Inclusivas, que también nosotros hemos concurrido ahí y nos han brindado todo el apoyo, la infraestructura, todo lo que tenían a disposición nuestro lo han brindado. Dicho esto, enseguida paso a presentar ya a los expositores, así comenzamos con el conservatorio. Sí, bueno, está la directora de Políticas Inclusivas, Eliana González, está con nosotros, que estuvo desde el primer momento con nosotros también. Los expositores van a ser Elizabeth Aymar, en primer lugar, que es abogada y presidenta de RALS, docente universitario en la Cátedra de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires. Creó, junto al doctor Curtis, el primer curso de discapacidad y derechos en la Universidad de Buenos Aires, y participa y tiene en su haber participación en distintos congresos y entrevistas, libros. En 2019 es la autora del libro Los Incómodos, Derechos y Realidades de las Personas con Discapacidad en la Argentina. Están dos colaboradores de RALS también, que en estos eventos también se participan, que es la licenciada Claudia Mogia, es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista de niños, niñas y adolescentes, fundadora y secretaria del Consejo de Administración de la Fundación Consecuencias, para la investigación, capacitación y atención terapéutica sobre violencia en las escuelas y otras problemáticas de la subjetividad contemporánea. Miembro del Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas del Ministerio de Educación de la Nación, y también es autora de diversos artículos y blogs en congresos nacionales e internacionales. Y Roberto Maffi, que es abogado y coach ontológico, trabaja en el sector privado, es padre de 2 hijos, Damasia y Lucio, que él define como sus maestros. Buenas noches a todos. La verdad que un gusto, un placer estar acá. Y bueno, la primera pregunta es, uno dice, ¿qué hace esta gente hoy perdiéndose el sunset? Y vino aquí. Y para eso creo tener alguna respuesta.
es que con todas las políticas públicas que hay, con todas las leyes que hay, no solo en Uruguay, en Argentina, en Latinoamérica, con todo eso estamos aquí reunidos porque parece que no es suficiente, y cuando la discapacidad nos atraviesa a cada uno de nuestros familiares, padres, hijos, hermanos, o personas con discapacidad que hoy se encuentran acá también, ese día cambia la vida para siempre. Es un momento en el cual a partir de ahí se nos queman todos los papeles. Y no hay convención, y no hay leyes, y no hay nada que nos alcance para poder volver a hacer pie. Eso es lo que nos pasa. No podemos hacer pie. Y es ahí donde nos olvidamos de que, bueno, de que hay leyes, de que hay esto, porque ni siquiera tenemos la fuerza para ir a pedirlas. Las personas con discapacidad y las familias refieren también estar muy solas, porque cuando sucede la discapacidad, que puede suceder en cualquier momento, resulta que los demás a veces se van, porque ante el dolor uno se va, ante lo que no conozco me voy, no sé qué decir. Y eso hace que sea una situación donde se va a atravesar durante muchos años y durante mucho tiempo, el tiempo que nos atraviese la discapacidad, que a veces no es todo el tiempo. La discapacidad puede ser permanente o por un tiempo que no lo sea. Van a estar solos. Y eso hace que estemos hoy acá. Y que todo lo académico que muchos de ustedes saben que yo tengo, hoy se sale. Y estoy yo acá para contarles y decir, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad? Porque quizás hay gente, y yo estuve viendo, tenemos médicos, tenemos abogados acá, tenemos gente que no está relacionada directamente con la discapacidad. Y uno dice, bueno, a ellos les tengo que decir de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad, qué es la discapacidad. Y la discapacidad, al día de hoy, después de estar muchos años tratando de definir de qué se trataba, dijeron, bueno, cualquier persona que tenga una deficiencia en lo motor, en lo sensorial, personas sordas, personas ciegas, en lo intelectual, todo lo que hoy conocemos como autismo, trastornos del desarrollo, TGD, bueno, todo eso de lo que hoy escuchamos tan comúnmente, y viscerales, que decimos, ¿qué es esto? Bueno, cardíacos, renales, mucho o poco, sí, permanente y transitorio también. Hablamos de la psicosis, sí, pero hablamos también de un trastorno bipolar. Y entonces todo esto es discapacidad. Pero ¿cuál es el problema acá? ¿Es la discapacidad? No, es las barreras que estas personas van a tener a partir de que se instale la discapacidad. Y son esas barreras que pone la sociedad que van a permitir que no pueda desarrollarse, al igual que las personas que no tienen discapacidad. Es una desventaja, y eso es lo que nosotros tratamos de hablar en estas charlas, de tratar de romper estas desventajas, de acercarnos a la discapacidad para saber que detrás y delante de la persona está la persona. Porque este es un déficit total, transitorio, permanente, pero está la persona delante. Y si sacamos las barreras, vamos quedando con la persona. Y solamente con apoyos vamos a poder estar y nos vamos a sentir todos personas, que es lo que somos. Fíjense que en un ejemplo, cuando nos entramos a la panadería, podemos entrar porque tiene la rampa que está accesible, queremos ir al baño también podemos, estamos acá, es accesible. Si esto no fuera así, estaríamos en problemas. Si no estuviera la intérprete, estaríamos en problemas. Pero cuando uno habla y hoy vinimos a hablar de vida independiente, que es otro, porque después de muchos años y muchas leyes, hoy es el gran tema, que es el tema de todos. La discapacidad alguien me decía otro día, ¿es un tema de derechos humanos? Sí, claro, es un tema de derechos humanos que está transversalizado, y es una cuestión de género también, está transversalizada por los derechos humanos. Y entonces cuando uno dice, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Podemos hablar de vida independiente? ¿Podemos hablar de autonomía de las personas con discapacidad? Y acá viene el primer problema. Cuando atraviesa la discapacidad a una persona o a una familia, por un lado está el dolor y por el otro lado está el silencio de los otros,
de los que no comprenden, y entre el dolor de la persona o de la familia y el silencio del otro, que no es que es malo o le falta empatía, no, es desconocido, no sabe qué decir, queda encerrada la persona con discapacidad. Y en ese juego de dolor y silencio, de que resulta que hasta ayer jugábamos al rugby y ahora como tuviste un accidente, o sea, no nació con discapacidad, tuviste un accidente y ahora que te invito a jugar, no le invitemos más, porque no, pues jugar al fútbol no puede, pero puede venir a ver la tele, puede ver un partido de fútbol, o puede venir y ver cómo jugábamos, sigue sintiendo lo mismo que antes de tener el accidente. Discapacidad nos puede pasar a todos y en cualquier momento. Y entonces es ahí que en ese dolor, silencio, queda atrapada la persona con discapacidad. Y cuando uno queda atrapado, y ahora les hablo a quienes no tenemos discapacidad que estamos acá, ¿qué persona atrapada puede actuar libremente? ¿Qué persona atrapada puede elegir lo que quiere hacer, lo que quiere decir, lo que le gusta hacer en su vida, con quién quiere estar, si quiere formar familia? Sino, ¿qué persona atrapada en algo? Ahí queda atrapada la persona con discapacidad y por eso estamos quizás acá tratando de reflexionar de esto. ¿Cómo hacemos para pensar en una vida independiente? Bueno, ¿y desde cuándo? Porque ahora los voy a invitar a decir, nos atravesó la discapacidad. Muchos de los que están acá son familiares de personas con discapacidad y llegó la discapacidad. Y es un día, un antes y un después. ¿Y cuándo vamos a empezar con la vida independiente? ¿A los 18? ¿A los 14? ¿A los 25? ¿Cuando nos diga el médico? ¿Cuando nos diga alguien por la calle que nos cruzó? No. Desde el momento en el cual nos atraviesa la discapacidad. Las personas con discapacidad no lo van a poder hacer sola a veces. Y van a necesitar lo que hoy llama la ley apoyos. Apoyos. La rampa de acá es un apoyo. La intérprete es un apoyo. Y un acompañante es un apoyo. Un bastón es un apoyo. Todos son distintos apoyos que vamos necesitando. Un audífono es un apoyo. Y entonces, en ese contexto es en el cual vamos a decidir como familia, en el caso de las familias, cuándo empieza esa vida independiente. ¿Y cuándo empieza? Y desde el primer día que puedo. ¿Y por qué digo que puedo? Porque ahí voy a veces a estar a la suerte. ¿A la suerte de qué? A la suerte de que si me encuentro con alguien que me diga, y bueno, hacé tu propia vida igual, aunque tengas un hijo con discapacidad, voy a poder seguir. Y si me dicen que no, y me voy a quedar a cargo del hijo con discapacidad y voy a detener mi vida, y esa persona nunca va a ser independiente. Entonces, ¿cuál es el momento? Y en el que puedo, lo más pronto posible, lo más pronto que pueda. Y ahí es donde voy a contar un poco de mi historia. En mi historia personal, yo tengo 2 hijos. Mi hijo más mayor tiene 25 años, nace con parálisis cerebral a partir de una eclampsia mía en el embarazo. Y bueno, ahí tuve suerte. ¿Por qué? Porque la primera persona que me ve es una médica neonatóloga que me dice, le pregunto, imagínense 25 años atrás, el rol de la mujer hace 25 años, al cuidado de los hijos, aun cuando fuera profesional. Sí, claro, trabajá poquito, después cuando sea un poco más grande, ahí podés meterte un poco más. Pero con un hijo con discapacidad, olvídate. Le pregunto a la médica y ¿qué me dice? Por suerte. Digo, ¿puedo trabajar yo con este chico así? Sí, vos hacé tu vida. Ah, bueno, está bien. Y hice mi vida, que era lo que me gustaba hacer, era el derecho. Y esto es si bien personal. Cuando te pasa esto no sabes qué hacer. Entonces yo dije, y a mí me gustan los derechos humanos, y bueno, ¿y qué puedo hacer? Y en una conversación con Juan le digo, mirá, yo te digo que lo que voy a poder hacer yo es que no va a haber ninguna persona en el mundo. O sea, y uno dice, wow, en el mundo es un montón. Y que no se entere de que las personas con discapacidad tienen derechos y que pueden tener una vida independiente. Esto hace 25 años. Y uno decía, es una locura. Bueno, a veces uno necesita un poco de locura para poder cambiar el mundo y eso está bueno. Y cuando después fue, pero que esto era un diálogo y algo que, una esperanza de deseo, y cuando después aparece la primera vez, un cumpleaños
cumpleaños, sala de 5, ¿cómo vamos al cumpleaños? Ahí la gran decisión de empezar con la independencia. ¿Puedo ir con el nene? Obvio, si tiene discapacidad lo acompaña la madre, está todo bien, vos podés venir, me dijeron. Y era ir a acompañarlo o ir con un asistente que me la iban a presentar antes de entrar al pelotero. Tenía las dos opciones. Sin saber nada, decía, la opción y es la de que vaya con el acompañante, porque un chico no va al cumpleaños con la madre. Y ahí es donde empieza, y ahí es donde vas donde vas pudiendo armarte esa vida independiente que no sabes porque no te la contaron, porque no estabas preparado, porque uno no vive para prepararse para lo malo. O sea, está bueno prepararse para lo bueno. Entonces, y ahí en todo ese trayecto, bueno, también en algún momento, y eso uno agradece haber encontrado, hoy en esta charla hay médicos y hay abogados. Si hay un médico, una persona muy reconocida de Buenos Aires, el doctor Couto, que es neuroortopedista de Fleni, y también él aparece acá, y lo menciono porque es el que dice, dale, seguí con, o sea, sí está bien, o sea, puede controlar esfínteres, algo que uno dice, pero ¿por qué? ¿Pero qué problema esta mujer tenía? ¿Cuál es el tema? ¿De pañales o no? No, yo decía, pero cuando sea grande, ¿con pañales? ¿Dónde lo llevamos? Y me dijo, sí puede. Y otro médico también me dijo, sí puede, ¿y cómo? Y bueno, hay que probar, y probamos y salió. Y así cada cosa sin saber lo vas haciendo. En ese momento uno lo hacía sin saber y lo ibas haciendo hoy, y estas charlas y bueno, y la presencia acá de Eliana de políticas públicas, de políticas inclusivas, la presencia de médicos, hace que esto se difunda. Y que ya no sea algo. Hoy sabemos que la discapacidad no es algo de unos pocos. El 15% de la población mundial tiene discapacidad y se supone que este número crece porque ese es el 15% que está certificado. ¿Cómo sostenemos que esa libertad? La sostenemos todos los días, todo el tiempo. Hay momentos y etapas vitales que nos hacen, por supuesto, ruido. Cuando va a cambiar de escuela, cuando nos encontramos con chicos que empiezan a pasar a la etapa de universidad, al cambio de escuela, o sea, todo el tiempo es una etapa vital distinta. Transcurrían más o menos 15 años y ahí a mí se me ocurre decir, bueno, quiero escribir todo esto como catarsis. ¿Qué pasó? Podía haber escrito un libro académico, sí, porque me había preparado mucho para eso, pero dije, no, el libro académico no, porque las familias siguen preguntando lo mismo, uno sigue hablando sobre cuestiones que evidentemente la ley no nos está alcanzando, entonces sigamos para la academia con los que quieran anotarse en los cursos que se dan en las universidades, pero tenemos que llevar esto a que lo pueda leer un psicólogo, un terapista, una persona que tenga un amigo con discapacidad, alguien que... Y entonces ahí aparece esta idea mía de escribir, y bueno, y aparece Planeta y aparecen Los Incómodos, y este título que tiene que ver con qué es el resumen de lo que me había pasado en ese momento durante 15 años y lo que yo había visto porque cuando uno dice lo que me pasó, en realidad le pasó a Juan, que es la persona con discapacidad, uno la vive de afuera, con mucho dolor, pero estamos afuera, no tenemos discapacidad los familiares, la discapacidad la tiene la persona, y eso lo tenemos que tener como muy claro, y entonces ahí es donde digo, ¿qué pasó en este tiempo? Y bueno, vi un montón de gente con incomodidad. Vi un montón de gente con la misma incomodidad que tenía yo el 22 de septiembre de 1997. Juan nació el 23. No tenía la menor idea de las personas con discapacidad. No me había tocado la discapacidad en la familia, no tenía ningún amigo, nada. Y sentí que en esos 15 años me había topado con un montón de incómodos que eran igual que yo. ¿Y qué era lo que hacía la incomodidad? La incomodidad era lo desconocido. Lo desconocido me produce dolor y entonces me sentí incómodo. Y entonces, ¿quién eran los incómodos? Los que no me podían preguntar qué me había pasado. Las madres del colegio que hablaban entre ellas y decían, no sabemos qué le pasó. Los que no le podían preguntar qué le regalamos a la chica que cumple a 15 años. Los que no se animan a decirle a alguien que tuvo un accidente, seguís teniendo vida sexual normal, ¿no? O con apoyos, porque... O no se animan a presentarle a nadie porque suponen que porque está en silla de ruedas o con un bastón ya no quiere conocer a nadie más.
todos esos eran los incómodos y yo estaba dentro de esa incomodidad, y a partir de ahí es donde aparece esta idea. Yo quería pasar a la otra ponente con algo que que había anotado y que ahí sí me gustaba leerlo, y que tenía que ver con... ¿Qué? Se le fue el celular. Claro, se me fue porque pasó tiempo y viste que no... Y entonces dice así: pensar accesible no es tomar el lugar del otro, porque la experiencia es intransferible, sino es entenderlo como un otro que hoy necesita de un apoyo para disfrutar de la vida, para elegir y para ser, en igualdad de condiciones, sencillamente porque es persona y puede, y quiere, y siente que es así, y yo siento lo mismo, y cuando lo veo, veo a una persona, no veo la discapacidad. ¿Necesitaremos de mucho entrenamiento? Y mi respuesta fue sí, pero la idea es que cuando nos juntamos en estos encuentros, tenemos una salida, vamos a estar mejor. Le quiero pasar la exposición a mi compañera.